día tan conectados, tan en adoración. Y eso es maravilloso, ¿no? Una conexión que nunca debe perderse. Viste que a veces los wifi pierden alcance, se entrecorta la pantalla, viste, y de repente hay ciertas distorsiones. Pero la verdad que nuestra relación con Dios es y debe ser continua, porque somos Cristo dependientes. Por ahí muchas veces nos lavamos nosotros mismos, ¿no? Por nosotros, y ahí sacamos un poquito de pecho y nos la creemos. De hecho, venimos en realidad de un molde de autosuficiencia, ¿no? En el sentido de que Dios es eso. Y nosotros nos olvidamos, perdemos de vista, a veces no creemos, en el hecho de que somos una raza caída. La raza humana fue hecha y creada a imagen y semejanza del Señor, ¿no? Pero desde aquel entonces hasta este entonces, y escucha bien, aunque tengas a Cristo Jesús, sos Cristo dependiente y no sos suficiente. Un hábil declarante de esto que te estoy argumentando ya es el Salmo 127. El Salmo 127, vaya declaración de Dios, ¿no? En eso que a veces nosotros nos desconectamos del wifi del cielo y parece que vamos y podemos, ¿no? Eso me hace acordar a una prédica que Dios nos dio el día jueves o el miércoles, no recuerdo bien, creo que el miércoles, del naufragio que sufrió la barca del apóstol Pablo. En un momento ellos, los romanos, los que estaban ahí, digamos, a cargo de la nave, se pensaron que ya tenían lo que querían. Hubo un tiempo bonachón, bonanza, un poco de viento de cola, se la creyó y de repente no, la sudestada los agarró por todos lados. Y a veces nosotros vamos así, ¿no? Como que yo puedo, como que yo creo que sí puedo, porque además esto, aquello y lo otro, porque fui preparado, me capacité, estudié, tengo experiencia quizás sumada con la experiencia de otros, porque somos la suma de nosotros mismos de lo que otros también, de los que otros también uno ha mamado. En realidad yo soy un aprendiz de oyente y en lo visual. Yo viví mucho tiempo de mi vida en el campo y muchas cosas en lo cual yo era inexperto, lo sigo siendo, ¿no? Pero uno mirando aprende muchas cosas, ¿no? Y por ahí uno va y bueno, y le damos, vamos para adelante, para luego capaz que terminar dándonos de frente contra el paredón de que somos Cristo dependientes. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, ¿no? Y creo que si lo perdemos de vista, esto nos alcanza y se zambulle delante de nosotros y nos zambulla a nosotros en esas aguas turbias, de que muchas veces terminamos en el jadeo, en el agote total y hasta en el quebranto y las lágrimas. Porque aquello que tanto queríamos, aquello que tanto deseábamos, vimos que nosotros no pudimos con nuestra fuerza, aunque pusimos nuestro mejor esfuerzo. De hecho, ¿estás con el Salmo 127 ya? De hecho es lo que nos dice, aún para nosotros que somos gente esforzada. ¿Cuánta gente esforzada hay acá? Y somos capaces de todo. ¿Cuántos años, no? Hemos estado capaz que recortando horas de nuestro descanso, sacando fuerzas y quizás podría decir uno no sé de dónde la saco, pero en realidad sí, porque vuelvo a los orígenes, ¿no? Que tenemos en Dios, degradados sí, pero somos gente esforzada y valiente. Hay que ver a Dios, ¿no? Que trabajó incansablemente en la creación 6 días. Pero mirá, escuchá, se cansó, en el sentido que tomó el séptimo día como día de reposo. Y nosotros mismos muchas veces tenemos fuerzas que no sabemos ni dónde las sacamos. Pero nos damos cuenta de que no podemos, de que no alcanza. De hecho, Salmo 127, versículo 2, a esos engreídos que somos nosotros mismos muchas veces,
el Señor dice, ¿no? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Sí, porque uno hace el mejor esfuerzo y como que de más, ¿no? Porque todo el esfuerzo que he hecho, todas las gotas de sudoración, pero no, las del alma mayormente, ¿no? Las del espíritu, no solamente las de la frente. Y uno dice tanto esfuerzo y como que ha sido algo por demás. Además tenemos una capacidad de resistencia al sufrimiento, algunos peculiarmente asombrosa. Uno dice, pero ¿cómo aguanto tanto, no? De vuelta, ¿no? Es que tenemos una imagen y semejanza, sí, en eso que también es ser sufrido. Si no, mirá a Jesús. ¿Qué hombre sufrido? Cómo lo dejaron, lo abandonaron, cómo él enfrentó solo la cruz, cómo él en un momento sufre la peor de todas las soledades y el vaciamiento, como diciendo él en su idioma, ¿dónde estás, Dios? Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? ¿Qué capacidad de sufrimiento? Dios mío, me has dejado. Y esa capacidad de resistencia, a veces uno dice, wow, ¿no? Tremendo yo, ¿cómo he sido capaz, ¿no? De ser tan perseverante y me gano el premio de la longevidad, ¿no? De la trayectoria. Yo recuerdo hace no tanto, como 8 o 9 meses, fácil sacar la cuenta porque es la edad que cumplió Evelyn, mi nieta, en estos días. Cuando vamos a presentarla a la iglesia donde van ellos, Jeremías y Noemí, el pastor me conoce de años, ¿no? Cuando estábamos al Aliento del Cielo, ahí solíamos hacer grandes movidas juveniles. Y grandes toques musicales y eso se llenaba de gente. Y él parece que el que es ahí pastor ahora era un miembro de unos grupos de música. Y él decía, aún ahí, ¿no? En el culto ese de la presentación de Evelyn, está entre nosotros el pastor Méndez, guau, y toda esa perorata, ¿no? Está bien, ¿no? En el sentido que toda la gloria sea para Dios y hablando de trayectoria. Y uno dice, está bien, uno tiene cierta capacidad de resistencia, pero aún eso uno dice, ¿sirvió de algo? ¿Sirvió de mucho? En eso que uno dice, bueno, Salmo 127, hábil declarante de parte de Dios, de declararnos no nuestra hegemonía, no somos personas que podamos funcionar nosotros mismos, aún aunque seamos tan resistentes, como también lo que dice el final del versículo 2, y también por demás, y en este caso dice que comáis pan de dolores. Y todo eso uno dice, pero yo hago los deberes lo mejor que puedo, aún tomo las mejores precauciones. Para estas dos cuestiones que se están tratando en el Salmo 127, que tiene que ver con la casa, con la familia, y con lo otro que es la ciudad, el entorno donde vivimos y a donde nos debemos. Y uno dice en lo personal, pero yo tomo todas las medidas, ¿no? En estos días miraba un material cinematográfico y hablaban, sí, porque citaban, ¿no? Un libro de la Biblia que exalta la prudencia, Proverbios. Fue el primer libro que yo leí, luego de aceptar a Cristo. El que me presenta a Cristo, rareza, no creo que ya lo he contado de esto. Yo vivía bastante en el campo, a la luz de la vela, leyendo un Nuevo Testamento chiquito. Él me dijo, arrancá por el libro de Proverbios. Son 31, uno por día, un mes. Y uno puede tomar todas las medidas y ser lo más prudente posible. Pongo seguro en el coche, en el auto, en la casa. Pongo alarmas, buena cerradura. En casa, yo les conté la semana pasada, buenos perros, buenos timbres, por lo menos para que suene si viene alguien. Y aún tomando todas las máximas medidas de seguridad y de prudencia, dice, versículo 1 al final, en vano vela la guardia. Es verdad, porque a veces uno dice, tomé todas las medidas, ¡pum!, y me pasó esto. Y me robaron. Y entró tal o cual situación no prevista. O sea, es que acá en la alarma de la iglesia tenemos un problemilla.
no sé, de repente, o sea, que está ligada a mi celular, me avisa, puerta 3, pa. Y en un momento yo en estos días, cuando es una falla, le digo a Dani, que tiene la oficina acá cerca, Dani, ¿podés ir a la iglesia? Porque me está sonando la alarma, parece. Y él viene, no, está todo bien. Pero a veces uno tomando las máximas medidas, es todo en vano. En lo que tanto y más importa, que es nuestra existencia. Entonces, eso no nos hace mal, no, nos hace bien. Pero que igualmente, además, por todo este turbión de cosas ingratas, ¿no? Que uno hace su mejor esfuerzo y los logros son tales o cuales, o pocos o ninguno. Y tanto esto es así, final de versículo 2, que hasta el sueño perdés. En estos días, en eso que uno trata, ¿no? De descansar bien, alguien me preguntaba, ¿cómo descansaste? Y yo omití, ¿no? Y salté. ¿Por qué? Porque fue una noche, la anterior a esa jornada, donde tuve una cuestión X, ¿no? Que así medio que me movió y me sacudió. Entonces me costó dormir. Pero además me despierto a cierta hora y no me puedo volver a dormir. Entonces el cúmulo de millones de cosas que a veces obviamente no las podemos manejar. Vuelvo y repito, ¿no? Salmo 127, hábil declarante de Dios de que no podemos solos. De vuelta, ¿no? Esto que dice acá, final del versículo 2, dará Dios el sueño. O sea, dependemos de Dios hasta para dormir, gente. No es ni siquiera una pastilla. Yo cuando era chico, joven, adolescente, le agarraba los Plidex, creo que se llama así, ¿no? A mis padres, porque no podía dormir. Una de mis primeras oraciones de creyente recién convertido, Señor, por favor, que pueda conciliar sueño y que tenga lindos sueños. Tenía 16 años. Y era tormentosa las noches a veces para mí. Y hasta en eso dependemos de Dios. Hasta en eso. ¿En qué? Dos grandes cuestiones. Salmo 127, versículo 1, ya te lo adelanté. En lo que tiene que ver con nuestra existencia familiar. Y lo que tiene que ver, versículo 1 al final, con la ciudad. Porque, a ver si nos metemos en escena. Nosotros no somos nada más gente mía, yo soy mío y lo mío es mío y eso es mi espacio, mi lugar, y de lo demás ni me acuerdo, ni me importa mucho. Pero la Biblia acá nos está haciendo existir, como vos tenés que entender que existís. No solamente existís en vos y para vos y tu casa y tu familia, vos pertenecés a una ciudad. Y en esas dos cuestiones el Señor pone mira y nos saca a veces de nosotros mismos nada más, pero vamos por partes. Él habla primero de la casa, claro que es primero la casa, claro que primero es la existencia de uno, pero eso no es lo único, iglesia mía, te dice el Señor, yo te he puesto para que bendigas las naciones, para que bendigas la ciudad, pero ¿cómo vas a bendecir a los demás si vos mismo no estás bendecido? Entonces vos como Cristo dependiente, que vos haces tu mejor esfuerzo, que sos sufrido, que a veces hasta perdés el sueño, etcétera, 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 en las cuestiones de la familia y la casa. ¿Qué es lo que necesita la casa de cada uno de nosotros? Versículo 1, edificación. Edificación. Entonces, edificación tiene que ver con empezar un proyecto familiar desde cero mismo. Le hablo a los jóvenes, le hablo a aquellos que están para iniciar su vida a plenitud, porque es como Dios quiere que la vivas. Tu vida no es vida si la vivís solo. Dios no te creó para estar solo. Entonces hay proyectos de familia, edificaciones de casa desde cero. ¿Solo eso? No. También esto
que habla el versículo 1 de edificar la casa, y esto Cristo dependientemente, trata también de los que están con sus casas en ruinas. Ya vamos a ver el caso de Nehemías. Cuando todo está en escombros, también desde ahí te puedo edificar, te dice el Señor. Y esto, amado, tiene justamente, si se habla de edificación, es porque muchas veces, como recién te estaba diciendo, hay ciertas cuestiones itinerantes que van y que vienen y que son por temporadas, quizás tuyas, mías, de aquel o de todos, en lo que tiene que ver con lo que puede venir, ¿sí?, a destruir lo que es una familia. Hay una realidad familiar devastada. Y no lo digo por pesimismo, lo digo por realismo. No lo digo por un tema personal nada más, te lo digo por una realidad de entorno. Mirá más allá de lo que se ve. Rascá mínimamente, aún en los supuestos conformados como tales, como familias, no todos están en lo que ellos muestran y aparentan. Muchas veces se están viviendo cosas por dentro, en lo oculto. Situaciones que se van llevando hasta que no se aguantan más. ¿Y vos te crees que el Señor quiere que vos esperes hasta que no se te salta la térmica y todo sea quizás demasiado tarde? El Señor está aquí como tu edificador. De tus ruinas o de tu momento cero, el Señor es especialista en esto. Cuando nada existía, hablando de la iglesia, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es un edificador. Pero ¿cuáles son los agentes destructores de una familia? Para enumerar algunos. Primeramente, ¿en qué? En el ámbito relacional. Porque la familia es un ámbito de relaciones, de disparidades y encuentros, ¿no? Y en lo relacional hay muchas familias semidestruidas, destruidas o destruyéndose por falta de perdón. Porque eso quedó ahí, como radícula al principio, así. Después hizo un troncazo así. Y esa persona está enquistada, está mal, y termina dañada y dañándose. Pero ¿cómo puedo lograr yo esto, pastor? Bueno, ya lo estábamos viendo, somos Cristos dependientes. Te puedo hablar un poquito abriendo fojas personales. Yo soy parte de una familia bastante complicada, ¿no? En lo que es mi cuna, por un tema matrimonial, paternal. 4 hijos, el menor. Fue tal la situación X, vivida, extrema, a nivel familiar desde pequeños, que ninguno de mis hermanos se daban con nuestro padre. De grande, así. Además, crecieron con esa tendencia, ese rasgo rencoroso. Tanto que uno dice, ¿no? Como quién es. No perfecto, pero siempre he sido bisagra, ¿no? Tratando de reconciliar partes porque entre ellos no se llevan tampoco muchas veces. Y hoy por hoy, tratando de hacer siempre lo mejor, yo digo, ¿pero por qué este no me está hablando? Un hermano. ¿Y por qué la otra, mi hermana que vive en Miami, tampoco me habla? Sí, yo sé que no he sido perfecto, pero tantas cosas, ¿no?, que realmente que tienen que ser más importantes. Y realmente a veces eso viene en la psiquis, viene guardado ahí adentro, como un registro no inoperante, capaz que en lo inconsciente, pero está muy operante, ¿no? Esa manera relacional enfermiza, que ofrece resistencia a algo que solamente en Cristo se puede lograr. De todos, ya te dije, de 4 hermanos, ninguno se daba con mi padre. Aún el de Buenos Aires, mi otro hermano, tampoco se daba con mi madre. Pero siempre con millones de cosas. ¿Y quién siempre estuvo como bonachón y de otra naturaleza? Pero no por mérito propio, sino porque Cristo es el que edifica la casa. En vano trabajan los edificadores,
si el Señor no edifica. Cuando la casa está en ruinas, cuando todo sería sin expectativa de soluciones, mientras quizás tu naturaleza X anterior era de tal palo, tal astilla, ¿no? Y seguir la secuencia generacional, ¿sí? Y estropearse, ¿sí? Generacionalmente, y aún lo que más te importa, que es tu relación actual familiar, el Señor, ¿sabes que te da la ayuda como edificador de tu casa? Mientras otros no pueden perdonar, esas raíces de amargura se desentierran totalmente, y lejos de tener algo así, vos vas a ser una persona capaz de perdonar y vas a ser un reconciliador y un pacificador. Bienaventurados, ¿sí?, estos, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. En lo relacional, ¿cuántos temas están muchas veces dentro de la familia como parte y aspecto de la destrucción, como es también la violencia? Violencia física, violencia psicológica. Pero es lindo saber que en eso que antes fuimos o fuéramos o heredamos, no importa. Ahora somos los que somos. Ahora estamos con aquel que Él dijo: aprenda de mí que yo soy manso. Estamos en comunión con aquel, y Él está en nosotros, aquel que es el Cordero de Dios. Entonces eso te cambia en esencia, en materia prima. Y si eras violento, ahora sos cordero. Y si eras como eras antes en lo reactivo, ahora ya no reaccionás, sos una persona con un carácter nuevo. El Señor, el Cordero de Dios, se te implanta adentro, se te imparte allá adentro, y pasás a tener un carácter apacible. Otros problemas relacionales que hay, que destruyen y abaten muchas familias, son las ideologías que hubieron, ¿sí? Una hubo más antes, en otro tiempo, el machismo, y en este tiempo más el feminismo. Realmente sabemos lo que es eso, ¿no? Es algo que en lo funcional es disfuncional. El machismo, por lo que sabemos, el feminismo también. Pero el Señor nos ayuda a edificar nuestras casas, que pueden estar inclinadas a la muerte según la influencia de estos días, si nosotros tomamos lo relacional que Dios estableció, que genera y establece armonía entre el hombre y la mujer, siendo cada uno según el modelo bíblico. Cuando uno encuentra esa línea y no se va detrás de otros lineamientos aprendidos, concebidos en lo consciente o lo inconsciente, y porque es lo que hoy por hoy está de moda, sino que tomamos los lineamientos doctrinales de la palabra de Dios, el hombre y la mujer van a encontrar un estado armonioso de convivencia, donde no va a haber superposición, va a haber complemento. La familia muchas veces puede ser devastada no solo por temas relacionales, sino por temas físicos. Imagínate la enfermedad. Yo me acuerdo cuando mi primera hija, ¿no?, Noemí, era chiquita y tuvo algunos problemas, algunas adversidades de salud desde muy chiquita, y eso nos afectaba a todos como familia. Yo no me puedo olvidar sus primeras internaciones, donde ni se sabía muy bien por qué esas agudas convulsiones que tenía. Imagínate con 2 años, yo como primerizo, ¿no?, mi primera hija, cómo eso afecta, pero cómo Dios nos puede ayudar con eso que nosotros no tenemos alcance para solucionarlo. Bueno, Él es el que sana, Él es nuestra sanidad. Él es el que puede librar de esa batalla interna, de implosión interna en una familia. Cuando un miembro de la familia se enferma, todos nos sentimos enfermos. Todos somos parte de eso que está pasando. Eso es algo con lo cual nosotros no podemos, pero el Señor es capaz de edificar tu casa.
aún en momentos inesperados, ¿no? Que te puede llegar a suceder lo inesperado, un accidente, ¿no? Porque a veces uno escucha estas cosas en la noticia, pobre lo que le pasó, y pensamos que nunca a nosotros, y de repente te puede pasar. Hablando de mi hermano en Buenos Aires, iba por una autopista, no sé a qué velocidad, era un auto deportivo bastante bueno, y de repente hay un choque y ellos chocan también. La esposa quedó sin una vista. Fue un trajín enorme, espantoso para ellos como familia. Pero ¿qué puede hacerse? ¿Qué puede hacer Dios acaso en una situación así extrema? Bueno, Él es Dios para hacer lo que nadie puede hacer por nosotros. Somos Cristo dependientes. ¿Qué pasa cuando nos visita una muerte familiar? El vaciamiento, la soledad, el hueco, eso que queda a veces como que para siempre. Yo no dejo de recordar a mis padres, los amaba a los dos, los cuidé en sus últimos días, fui parte única, contenedora de ellos, a pesar de que somos 4 hijos. Sin embargo, llegó un momento que la diferencia de 1 mes y medio, Dios se lleva a uno y después al otro, aunque tenían más de 40 años divorciados. Había cierta no sé qué ahí relacional entre ellos, ¿no? Y cómo, por supuesto, uno los extraña, pero cómo Dios de primer momento, ese enemigo tan letal que es la muerte, uno puede de una manera muy diferente, no digo congeniar con eso, sino lidiar con eso y tener la paz y la seguridad, porque además del consuelo que da Dios, el Señor es un Dios que salva a la familia. Es promesa de Él. Como uno creyendo en eso, batalló en eso, militó en eso y Dios respaldó en eso. En esas cuestiones familiares que realmente se extrapolan más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Pero que si vamos a lo otro, ¿no? Y ya como para abordar algo que parece muchas veces fuera de nuestro radar. Y es lo que está también diciendo el Salmo 127 en el versículo 1, no solo lo relacionado a nosotros, nuestra casa, no es mi trinchera, esto soy yo, estos son los míos y de los demás, ni mucho me acuerdo. Pero cuando el Señor inserta acá en esto, no solamente la familia, sino la ciudad, es porque nosotros tenemos que ser, mira, te invito a ir un poquito como Nehemías. Ahora sí, lo que decíamos hoy, Nehemías, capítulo 1. Porque es una cuestión de convivencia también. La familia más en lo estrecho. Pero ¿verdad que coexistís con la ciudad a la cual perteneces? ¿Verdad que eso te importa en el sentido de la afectación que eso trae sobre vos? Qué lindo sería, ¿no? Que esta fuese la nueva Jerusalén. De hecho, vamos a eso, una ciudad celestial. Yo recuerdo hace años que iba en un ómnibus y de repente estaban escuchando el chofer a volumen Celestial FM, y yo decía, parece que estuviéramos en el cielo. Pero no, de repente aterrizás y no, estoy en Montevideo. ¿Cuál es de cruel la realidad? Y nosotros, ¿qué injerencia tenemos en eso? ¿Cuánto pensamos de nosotros como tales para poder ser influyentes? Cuando el Señor justamente nos incluye dentro de ese plan macro, que no solamente el mínimo de la familia, sino que nosotros seamos de afectación de la ciudad. De hecho, fue un poco la cabeza de Nehemías, sin que él lo supiera, de repente se encuentra con eso, cuando en Nehemías capítulo 1, a partir del versículo 1, dice que Nehemías, dice más adelante, preguntó por su ciudad, por Jerusalén. ¿Me va siguiendo? Y dice que él dijo, y me dijeron, mi ciudad, la ciudad de él, ¿no? Por la cual él preguntaba, por Jerusalén, le dijeron, está en gran mal y afrenta, y el muro derribado y sus puertas quemadas afuera. Es decir, estaba a expensas de sus enemigos. Viste que el Salmo 127 al final dice que uno va a hablar con los enemigos en la puerta. Claro, como que se entiende que la ciudad tiene que estar amurallada, separada del mal, pero hoy está así Uruguay, está así Montevideo. Así como se le informa, él a lo lejos, porque estaba distante, ¿no? en la geografía, estaba donde estaba Nehemías en otra parte, pero se le informa de cómo estaba su ciudad.
qué estaba en gran mal y en afrenta? ¿Por qué las tinieblas han entrado y están haciendo todo lo que están haciendo en nuestra ciudad? Porque sus puertas han sido quemadas. Y entonces él dice, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté. Mira la escena, la escuchó, fue consciente, se sentó, como que se desplomó por el peso, y lloré, e hice duelo, y ayuné, y oré delante de Dios. Yo no sé cuánta cosquilla te hace esto. Yo te voy a pedir que luego lo estés volviendo a leer en tu casa. Yo ayer, en 2 ocasiones, delante de este pasaje, antes de leer, antes de llegar a donde dice Nehemías, yo lloré. Cuando esto Dios lo traía sobre mi pecho, sobre mi carga, que uno tiene que sentirse con la carga y responsabilidad sobre nuestra ciudad, que no es Jerusalén, en este caso en Montevideo, Dios me había hecho ese sentir también de que me llevó hasta las lágrimas también. Y entonces esto lo llevó, versículo 5, a orar, y le dijo, versículo 5, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6, esté atento tu oído a la oración de tu siervo, y dice al final, y confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué él está alucinando? No, está siendo realista y se siente parte. ¿Por qué está tan mal la ciudad? Aún por su propia responsabilidad. Hemos sido parte, no de la solución. Y digo sobre todo en el antes, ¿no? De lo que éramos antes. Pero ahora mismo, ¿cuánto estamos siendo parte de la solución? Y está bueno que nosotros nos sientamos con la carga de la responsabilidad, como él decía, sí, porque yo mismo he pecado y mis padres han pecado. Porque la ciudad está así, por las puertas que se han abierto, se han quemado a las cosas del mal en lo que es darle la espalda a Dios. Y hoy está la situación como está, y no es algo que nos tiene que encoger de los hombros y decir, bueno, yo nada o poco tengo que ver con esto. Él asume su parte, él se hace parte del problema, reconociendo que él mismo, como cada individuo que pertenece a la ciudadanía de una ciudad, si hace su mala parte, como nosotros habíamos hecho también, y todavía quizás la hacemos, porque ¿quién acaso hay sin pecado? Esos son puertas abiertas al diablo, ¿sí? Para toda una ciudad. Nosotros, los habitantes de la ciudad, somos responsables de nuestra ciudad. Y eso lo carga Nehemías. Y eso justamente nos lleva a 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, un archiconocido pasaje. ¿Y por qué estamos hablando de esto, pastor? Porque el Salmo 127 nos hablaba que Jehová quiere edificar no solamente nuestras casas, quiere guardar la ciudad. Y se lo está diciendo a un cúmulo de sacerdotes de Dios, de Nehemías, de reedificadores, no solamente de su chacra, no solamente de mi terruño, de mi pedacito. Tenemos que sentir que somos responsables de la ciudad. Porque al punto de eso, no solamente Nehemías, segundo libro de Crónicas, ¿quién no conoce este pasaje? Capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿viste cómo Nehemías se humilló? Oraron, él oró, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Será una cuestión que no le importa a Dios? No, claro que le importa. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando vino? Aun cuando estaba ya para irse, entrada triunfal, y después ya estaba a punto de ir al Calvario. ¿Y qué volvió a hacer después de la entrada triunfal? Entra en el templo, sí, pero dice que la ciudad se conmovió. La ciudad
conmovió Dios en el Pentecostés. No achiquemos la visión. No nos miremos el ombligo. No miremos solamente la casa. Salmo 127. Miremos la ciudad. Arrepiéntanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados como iglesia, como individuos. Porque aún por ser la iglesia que no deberíamos ser todavía, tenemos responsabilidad, porque nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Claro que no podemos, Señor. Salmo 127. Hemos tenido largas jornadas. Temprano nos hemos levantado, tarde nos hemos acostado. Hemos sido resistentes al sufrimiento. Hemos perdido el sueño. Es que de más está todo eso si el Señor no edifica con nosotros. Si el Señor no nos ayuda en este asunto. Y el Señor, ¿sabes qué? No solo es parte de este asunto. Él quiere ayudarnos en esto. Y termina diciendo, Proverbios 11 y versículo 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de nosotros, hay y habrá un cambio para la ciudad. O sea, tenemos doble responsabilidad. Nosotros como vidas personales y familiares, pero tenemos un grado de responsabilidad sobre la ciudad. Yo no sé cuánto te toca esto, de lo que te estoy hoy hablando de parte del Señor, en esta última parte, porque en la identificación de lo inicial, por ahí vibramos, en eso que se nos habló de la familia. Pero en esto, a veces lo vemos como un algo desconocido y distante, y que alguien más se va a encargar, y que algo Dios va a hacer, pero está fuera de mi alcance. Sin embargo, si nosotros somos lo que tenemos que ser, Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Y lo va a hacer desde nosotros y a partir de nosotros, si nos humillamos, si nos arrepentimos, nos convertimos. El Señor nos va a bendecir, y la bendición de los rectos, ¿sí?, hará que la ciudad sea engrandecida. Yo sueño con una Montevideo transformada. Una ciudad de Montevideo, y hablo de todas las ciudades, que se respire otro ambiente. Que las leyes sean otras. Que la gente se aglomere, pero para escuchar la palabra de Dios. Yo a veces veo, grandes espectáculos llenísimos de autos en el parqueo de todo el entorno de ese lugar, sea el estadio o lo que sea. Y yo digo, Señor, yo sueño y sé que algún día estas aglomeraciones será por causa de ti, por causa de tu palabra. Pero hay que cambiar la ciudad, como hay que cambiar nuestras familias. Y el mismo que bendice tu casa y puede bendecir tu casa, quiere bendecir tu ciudad. Es que si no cambia la ciudad, no va a cambiar la iglesia. Una ciudad sorda y ciega es testigo de la realidad hoy por hoy de la iglesia de Cristo en Uruguay. Porque la ciudad está sorda y está ciega. Porque el enemigo ha entrado, porque no hay muros, porque las puertas se quemaron. ¿Por qué todo eso? Por lo que Nehemías descubrió, por lo cual se humilló, se confesó, se arrepintió. Dios sana la tierra. Y la Jerusalén, termino con esto, que había crucificado a Jesucristo, al unísono gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Jerusalén en el Pentecostés, por miles y miles de personas se vuelven a Cristo Jesús. Eso es lo que yo creo y lo que vos tenés que creer también. Eso es lo que tenemos que esperar y forjarlo, porque el Salmo 127 suena medularmente en este día, no como algo antisonante, sino como algo de este tiempo. Yo creo que Uruguay y las naciones van a doblar rodilla delante del Señor y van a confesar que Jesús es el Señor. ¿Vos lo crees?
Dale el aplausote grande. Aleluya. Hoy un poco largo el repertorio, pero era tan importante. Inclina tu rostro y vamos a orar, amado. De verdad no podemos, y eso está bueno, que seamos Cristo dependientes. De verdad, Señor, nuestras familias desbordan. La situación X es tal que a veces parece Z en el abecedario, Señor. Ya es lo último, la última letra, la última carta. Sin embargo, tú puedes edificar familias. En vano trabajamos los edificadores. Tenemos tarea nosotros, sí, pero si tú no edificas, en vano vela la guardia si tú no guardas la ciudad, Señor. La ciudad ha sido devastada, los infiernos han atestado las calles, ha entrado en las cabezas de los gobiernos, de las intendencias, de la policía, del ejército. Todo está atestado, Rey. Y nosotros no queremos mirar eso por arriba del hombro y distantes e indiferentes, porque somos tus sacerdotes, somos tus reyes y sacerdotes, Rey. Hoy hacemos la mía culpa como Nehemías. Hoy nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Ya no pensando solo bendíceme, 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 porque yo necesito y quiero tu bendición. Bendíceme por causa de la ciudad también, porque por la bendición del justo, como decía Proverbios 11, la ciudad será engrandecida. Bendice a tu iglesia, bendice a los creyentes, bendice a los que se visten de toda esta vestidura sacerdotal, no solamente propios para ellos y sus casas sacerdotes, sino somos sacerdotes para las naciones. Tú nos has hecho, oh Señor, real sacerdocio de todo pueblo, lengua y nación. Y eso lo vamos, Señor, a cantar en coro en el cielo. Pero no queremos abandonar la tierra sin haber influenciado nuestras ciudades y nuestras naciones. Sacúdenos el polvo, Señor, de ser más chicos de lo que en verdad grandes tú nos quieres. Capaces no solo de sobrellevar y sobrevivir nuestro estatus de vida y de familia, sino ser personas, amado, de influencia. Señor, gente que logra que la ciudad cambie de dueño, cambie de ambiente. Gracias te damos. Recibimos esta palabra, la guardamos, la atesoramos, la vamos a meditar y no quedaremos en el oír nada más. Sácanos, Dios, a ser influyentes. Sácanos a las calles, a los medios de comunicación como estamos, y haznos, Señor, personas humildes y humilladas bajo tu poderosa mano, para que tú nos exaltes cuando es y sea y es tu tiempo. En el nombre de Jesús. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.